Bueno, acá estamos con la última versión de Blender y vamos a hacer un repaso de los fundamentos básicos de Blender. Entonces, acá empezamos con la escena por defecto del cubo, con un eje de X, Y, Z. Y acá podemos ir a modo edición o modo objeto. Por ahora nos interesan solamente estos, ¿no? Con el menú de acá en la parte superior izquierda o dando tab. Podemos cambiar entre modo edición y modo objeto. Entonces en modo objeto podemos manipular el objeto completo. O sea, podemos moverlo con la tecla G, por ejemplo. Se mueve libremente. Si le doy Z, me mueve solamente en el eje Z. Con X, solo en el eje X. Y con Y, solo en el eje Y. Si quiero aplicar, le doy clic. Y si quiero cancelar el movimiento, le doy escape. También lo podemos rotar, que es con la tecla R. Roto en el eje Z, o en el eje X, en el eje Y, o R rota libremente. También se puede escalar, que es con S. Entonces escalo en el eje X, en el eje Y, perdón, en el Y o en el X. Y yo puedo también aplicar escalamiento en dos ejes al mismo tiempo. Por ejemplo, escalar y le doy Shift Z, le digo que no me lo escale en el eje Z. Entonces solamente me lo va a escalar en el eje X y Y. Le puedo dar clic o le doy escape para quitar. Y estas mismas operaciones yo las puedo aplicar en modo edición. Entonces, si voy a modo edición, acá tengo la vista de vértices, donde yo puedo seleccionar los vértices individuales, la vista de líneas, yo puedo seleccionar las líneas de la geometría, o las caras, que sería cada una de las caras de los modelos. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a la parte de vértices, puedo mover el vértice con G libremente, o moverlo en el eje X, con Y lo muevo en el eje Y con Z lo muevo en el eje Z. Clic para confirmar, o si no le doy escape si ya no quiero mover. También puedo hacerle, en este caso, bueno, un vértice por lo general no se puede escalar, pero si selecciono dos vértices o si muevo la parte de línea, selecciono una línea, yo la puedo escalar libremente o la escalar solamente en el eje X, en el eje Y, que en este caso no tiene sentido, o en el eje Z, bueno, que tampoco tiene sentido porque no hay suficiente geometría. Y también pues lo mismo con la línea, puedo rotarla libremente o rotarla solamente en un eje, dependiendo de lo que se quiera. De la misma forma funciona para las caras. Yo puedo una cara moverla eh, en un eje, en otro eje o en el eje Z, la puedo rotar en un eje solamente, en otro eje y bueno, las mismas operaciones que tengo acá o escalarla con S. Si lo S, la escalo libremente o puedo escalarla solamente en este caso en el eje Y o en el eje Z. Entonces esas serían las operaciones básicas que se tienen acá en modo edición. En modo edición yo también puedo agregar más geometría de varias formas. Una es, por ejemplo, extruyendo esta cara completa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero agregar más geometría, le doy la tecla E y me va a generar una extrusión en el eje, en este caso va a ser el eje que está apuntando la cara, que es el X. Entonces acá ya puedo seguir extruyendo, por ejemplo acá selecciono esta cara, le doy E, puedo extruir y ir formando, digamos, cualquier tipo de geometría. Hasta acá, recuerden, yo la puedo rotar así, y puedo extruirla en otra dirección y comenzar a hacer diferentes tipos de formas. También puedo hacerlo a las líneas, no tienen que ser las caras. Si uso una línea y la extruyo con E, se me va a mover en la dirección del mouse. Para confirmar es con clic y seguir extruyendo. Lo mismo se puede hacer para los vértices, pero esto ya no es tan útil, salvo que uno esté haciendo un modelo a partir de una imagen 2D. En ese caso sí conviene para hacer todo el contorno. Entonces cada vez que le dé E, se me va a extruir los vértices. Entonces serían como la forma de agregar más geometría. También yo puedo hacer otra más, agregar más geometría dentro del mismo objeto, que es con control R, que yo le agrego subdivisiones. Si muevo la rueda del mouse, me va a agregar más subdivisiones o menos subdivisiones. Le doy escape para cancelar o le doy clic para confirmar. Entonces acá puedo mover donde quiero que se generen las caras y le doy clic. Y si me ubico en otra parte, va a agregar más geometría acá, por ejemplo. Entonces confirmo y acá ya tengo mayor cantidad de caras y vértices que puedo seguir manipulando de forma individual. Si quiero seleccionar más caras, presiono Shift y le doy clic. Entonces, si otra vez le doy con clic, quito la selección. Yo acá, por ejemplo, puedo extruir estas partes de acá. Puedo ir destruyendo y bueno, seguir haciendo ese tipo de operaciones. Entonces, esa es la otra forma de agregar geometría. Y bueno, una vez que se tiene modelo, cualquiera, podemos seguir agregando más geometría con Shift A.
A mí me gustan más que sean los atajos de teclado porque es más rápido. Y acá en la parte de Mesh tengo diferentes formas básicas, ¿no? Viene el Monkey, que sería el Susan, que es el icono de Blender, que ya viene con su geometría creada. Puedo agregar, por ejemplo, también una UV Sphere, una esfera. Puedo agregar diferente tipo de geometría. Si yo quiero agregarle a este objeto que tengo acá, la geometría, pero en modo edición, se me va a volver parte del mismo objeto. Entonces, si estoy acá en modo edición y yo agrego, por ejemplo, un cono y lo muevo y lo ubico por acá, cuando voy a modo objeto, este cono ya forma parte del mismo objeto. Forma parte de la geometría. Si están los dos objetos separados y quiero que se unan en uno solo, con Shift selecciono el otro y le doy Control J y ahí vemos que ya cuando seleccione ya van a ser un solo objeto estos dos. Entonces esa es la forma como de ir haciendo construcciones básicas para hacer los diferentes tipos de modelos. Así que bueno, espero que esto lo repasen lo suficiente porque esta es la base de cualquier tipo de geometría o de modelado que uno quiera aplicar después. Bueno, acá me faltó la parte de caras, la parte de cámaras, perdón, que es con la tecla 1. Yo estoy acá en la parte de frente, que es Front Orthographic. Con la 3 estoy en la vista de lado, que acá lo pueden ver que es Right Orthographic. 7 es la vista de arriba. O con la rueda del mouse, con clic sostenido, puedo mover libremente la geometría de un lado a otro, ¿no? Si le doy Control más uno de los números, entonces en vez de ir a la vista de frente, me cambio a la vista de atrás. Entonces 1 sería para el frente, con Control y 1 se va a la vista de atrás. Si estoy 7 en la vista superior y le doy Control y 7, me va a ir a la vista inferior. O con la rueda del mouse puedo mover libremente para ver en qué parte estoy. Si puedo alejar con la rueda del mouse y acercar. Si me alejo mucho y selecciono un objeto, en modo objeto y le doy el punto, él automáticamente me lo va a centrar, me lo va a acercar y me lo va a centrar. Acá si ya comienzo a tener muchos objetos, yo puedo ocultarlos acá con H o directamente aquí en esta parte en el icono de ver. Entonces, si estoy modelando algo y me estorba esa geometría, yo le doy H o aquí directamente en este menú lo puedo volver a agregar y ocultar. Bueno, eso sería todo por esta parte de fundamentos. Así que muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente tutorial semanal. Hasta luego.